queda este tema en lo que es el equilibrio ácido-base. Entonces ya el lunes terminaríamos con el tema de fisiología renal, porque lo que son diuréticos y eso no lo vamos a avanzar. Prefiero empezar a avanzar lo que es el tema de respiratorios, que es un poquito más largo, un poquito más tedioso también, y digestivo igual. Entonces vamos a ver el capítulo 29 de su libro, que es lo que es la regulación renal del potasio, del calcio, el fosfato, el magnesio, la integración de los mecanismos renales para el control del volumen sanguíneo y del volumen de líquido extracelular. Me parezcan muchos guiones, muchas cosas, van a ver que no es tan complicado, habiendo visto lo del tema de los tubos, de donde es la absorción, sobre todo del agua y del sodio. Bueno, entonces, la regulación de la expresión y la concentración de potasio en el líquido extracelular es un control que tiene que ser preciso porque es necesario para desempeñar nuestras funciones celulares. Los cambios en la concentración de potasio son muy sensibles en el líquido extracelular y cualquier mínimo cambio puede ocasionar alteraciones significativas en el organismo que incluso pueden ocasionar la muerte. Por eso es que vamos a ver que la regulación del potasio está bien regulado y es bien rápido cuando se detecta algún cambio en su concentración. Si tenemos, por ejemplo, una ingesta diaria más o menos de 50 miliequivalentes por día en lo que es la ingestión en la dieta de potasio, está calculado más o menos en un adulto promedio de unos 70 kilos con una dieta equilibrada, una dieta que suele ser habitual en la población. Esta ingestión va a representar una concentración en el líquido intracelular de más o menos 140 miliequivalentes por litro, que es equivalente al 98% de la ingesta corporal total, que son unos 3.920 miliequivalentes, que se va a quedar en el líquido intracelular, y solo el 2% va a estar distribuido en el líquido extracelular, que va a corresponder a 59 miliequivalentes de la concentración corporal total. Esto va a ser una media de 4,2 miliequivalentes por litro, que es lo que determinamos en sangre. La determinación sanguínea del potasio es la determinación del potasio que se encuentra en el líquido extracelular, que ya hemos visto que los valores normales van en torno de 3,5 a 5, dando una media de 4,2. ¿Cómo eliminamos habitualmente lo que implica el potasio? El potasio lo vamos a eliminar por la orina o por las heces. La mayor expresión de potasio se suele dar por la orina, que son más o menos de unos 92 miliequivalentes por día y que corresponde más o menos al 90-95% de la ingesta diaria, y el restante se va a eliminar por las heces, que va a corresponder más o menos a 8 miliequivalentes por día. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que la regulación de la expresión de potasio está dada sobre todo por el sistema renal, porque lo vamos a eliminar sobre todo por la orina. En pequeña cantidad va a ser por las heces, pero el grueso se va a eliminar y se va a resolver por la orina, por el sistema renal. Entonces, un aumento del potasio en el líquido extracelular es lo que va a provocar una hiperpotasemia, y su disminución una hipopotasemia. Las dos son graves. Entonces, por eso es que los cambios en la concentración del potasio se regula rápidamente, porque puede provocar arritmia y puede
va a regular esa distribución que tenemos del potasio. La insulina va a estimular la captación del potasio por las células tras la ingesta de comida. Por eso que los pacientes diabéticos tienen alteraciones ácido básico y también tienen alteraciones en los niveles de potasio. Cuando vean en la epidemiología la cetoacidosis diabética, la hiperglucemia, el coma hiperosmolar, lo que son las descompensaciones agudas de la diabetes, van a ver que hay unas indicaciones de cuándo corregir el potasio, porque el potasio está muy implicado en los pacientes diabéticos por la acumulación de la insulina. La insulina va a cortar potasio en lo que son las células. Entonces, como el tratamiento en la diabetes va a ser muchas veces la insulina, tenemos que tener en cuenta el potasio, porque la insulina que nosotros vayamos a meter va a estimular también la captación de potasio. La aldosterona, que hemos visto que influye sobre el sistema renal, va a aumentar también la captación de potasio por la célula. A mayor ingestión de potasio va a haber mayor estímulo de secreción de aldosterona y por ende va a haber un aumento de la captación de potasio por la célula. El estímulo beta-adrenérgico va a hacer que haya un movimiento de potasio desde el líquido extracelular al líquido intracelular. La mayor secreción del estímulo beta-adrenérgico está dado por la secreción de catecolamina, la más importante, la adrenalina, que esta va a provocar este movimiento de lo que es el potasio desde el líquido extracelular al líquido intracelular para mantener la concentración de potasio óptima en el líquido intracelular, como hemos visto que es en torno a 4,2 miligramos por litro. Cuando existe una alteración en el equilibrio ácido-básico, también me va a influir en la regulación del potasio. Cuando tenemos una acidosis metabólica, porque ya vamos a ver que hay acidosis respiratoria y acidosis metabólica, ¿no es cierto? Que eso también lo ven en bioquímica. La acidosis respiratoria, por lo general, está controlada, regulada, alterada y dada por lo que es el sistema respiratorio, que va a regular a través del dióxido de carbono lo que es el pH. Igual lo vamos a repasar cuando hablamos de fisiología respiratoria. Y lo que es las alteraciones ácido-básico metabólicas van a estar reguladas y alteradas por lo que es el sistema renal. Entonces, si tenemos una acidosis metabólica, si tenemos una alteración en el sistema renal, esto me va a aumentar la concentración de potasio en el líquido extracelular. Por el contrario, si tenemos una alcalosis metabólica, me va a disminuir lo que es el potasio en el líquido extracelular. Por eso, cuando tenemos una acidosis o una alcalosis de causa metabólica, también vamos a tener que regular lo que es el potasio en el tratamiento. La lisis celular, o sea, la defunción de la célula, van a liberar el potasio de las células lisadas al líquido extracelular. Esto por lo que si se destruye la célula, va a salir todo lo que está dentro de la célula, ¿no es cierto? Dentro de la célula hemos visto que hay una gran cantidad de potasio, más que en el líquido extracelular. Entonces, si hay una lisis celular, ese potasio va a salir al líquido extracelular y va a aumentar su concentración. Luego vamos a ver cómo se va a entrenar y cómo
aumento de la osmolaridad en el líquido extracelular, también va a aumentar la concentración de potasio en el líquido extracelular. Hemos visto que si se hace hipertónico, entonces va a haber una salida también de los iones al espacio extracelular para intentar compensar y regular el medio interno. Entonces ese potasio que está dentro de la célula también va a salir al espacio extracelular, aumentando así su concentración. Vamos a hablar un poco de forma general lo que es la expresión renal de potasio para luego entrarnos con un poquito más a detalle. La excreción renal de potasio va a estar dado por tres factores. El primero va a ser la filtración del potasio, que esto va a estar dado por la filtración glomerular, que va a ser en torno a 756 miliequivalentes por litro, por la concentración plasmática de potasio que hemos dicho que es más o menos de 4,2 miliequivalentes por litro. Esto nos lo va a dar la determinación sanguínea. El segundo factor que me va a influir en la expresión renal de potasio va a ser la reabsorción tubular del potasio. Vamos a ver ahora en qué parte del túbulo de todo el sistema tubular renal se hace esta reabsorción. Y por último, de la secreción tubular de potasio. Así como vamos a reabsorber una parte de potasio, también tiene que haber una secreción de potasio, una pérdida de potasio que tenemos que eliminar para mantener su concentración. Entonces, ¿dónde vamos a absorber y implicar lo que es el potasio? Si tenemos, hemos visto una filtración glomerular de 756 miliequivalentes por día que entra al sistema tubular por las arterias aferentes, por el túbulo proximal. La reabsorción se va a hacer en el túbulo proximal, que se va a reabsorber más o menos el 65% del potasio que ingresa, que esto equivale a 491 miliequivalentes por litro. El restante potasio que no se va a reabsorber en el túbulo proximal, que es en torno al 30-35%, va a pasar a lo que es el asa de Henle. En el asa de Henle se va a volver a reabsorber ese porcentaje restante, se va a reabsorber en la porción ascendente del asa de Henle, sobre todo lo que es la porción gruesa. Se va a reabsorber un 25 al 30%, que son como 240 miliequivalentes por día. Así como dijimos que el agua y el sodio se tienen que absorber casi en su totalidad, porque todo lo que entra habitualmente lo absorbemos y luego lo eliminamos, con el potasio pasa más o menos parecido. Todo lo que ingerimos vamos a intentar reabsorberlo para reutilizarlo o almacenarlo en el espacio intracelular y luego cuando haga falta poder liberarlo. Se elimina o secreta más o menos el 4% del potasio ingerido, que son como 31 miliequivalentes por día, que esa va a ser la secreción del potasio restante que hemos ingerido por día, que no se ha podido reabsorber ni en el túbulo proximal ni en la porción gruesa de la asa de Henle. Entonces, vamos a tener una expresión total más o menos de 92 miliequivalentes por día, que es el 12% del potasio filtrado. Esta secreción del potasio hemos visto que se va a hacer en los túbulos cristales y en los túbulos colectores. Entonces, pasamos, la absorbemos en el túbulo proximal, en el asa de Henle, en su porción gruesa, y lo segregamos, lo secretamos en lo que es los túbulos cristales y los túbulos colectores. La regulación de la expresión del potasio se va a dar en la porción final de los túbulos cristales y en los
va a secretar mucha más cantidad de potasio. Al contrario, si tenemos una hipopotasemia, una falta de potasio, se va a intentar absorber la mayor cantidad de potasio y se va a eliminar la menor cantidad. La mayor parte de la regulación diaria de la expresión de potasio tiene lugar en la porción final del túbulo intestinal y del túbulo colector, que es ahí donde llega lo que no se ha absorbido y luego se elimina o se excreta. Existen a este nivel las células principales de la porción final del túbulo distal y del túbulo colector cortical, que se van a encargar de secretar lo que es el potasio. ¿Cómo lo realizan? Hay un mecanismo de secreción de potasio y de excreción de sodio por las células parietales. Las células parietales están en el túbulo distal y en el túbulo colector. Aquí hay un esquema de lo que son las células principales en estos túbulos. Entonces, la secreción de potasio desde la sangre hacia la luz tubular va a ser un proceso que se va a dividir en dos partes, en dos pasos. Va a comenzar con lo que es la captación del potasio desde el líquido intersticial hacia la célula por medio de la bomba ATPasa sodio y potasio, que es esta bomba que tenemos aquí. Entonces, vamos a tener potasio en el líquido intersticial y vamos a tener sodio en lo que son las células principales. Y va a existir un intercambio por esta bomba. Ya saben que las bombas intercambian iones. No va a ser una salida pasiva, sino se va a intercambiar sodio por potasio. Entonces sale sodio y entra potasio a través de esa bomba. En esta bomba, al mismo tiempo de que sale el potasio, de que sale el sodio, va a entrar el potasio en el interior de la célula. El segundo paso para la secreción de potasio y la excreción de sodio va a ser la difusión pasiva de potasio desde el interior de la célula hasta el líquido tubular. Esto ya lo va a hacer de forma pasiva. ¿Qué va a pasar entonces? Como estamos metiendo potasio de líquido intersticial hacia la célula parietal, hacia dentro de la célula, va a llegar un momento en que vamos a tener una gran cantidad de potasio dentro de la célula. Entonces, la célula ya no va a tener espacio para ese potasio y por difusión pasiva va a salir ese potasio hacia la luz tubular para luego poder eliminarse. ¿Quién va a controlar lo que es la secreción de potasio en la célula principal? Esto va a estar controlado primero por la actividad de la bomba ATPasa sodio potasio que hemos visto. Segundo, va a estar controlado por lo que es el gradiente electroquímico para la secreción de potasio desde la sangre a la luz tubular. Y por último, va a estar controlado por la permeabilidad de la membrana luminal para el potasio, para que pueda salir de forma pasiva de la célula al espacio tubular. Entonces, estos tres mecanismos que van a regular lo que es la secreción de potasio en las células principales del túbulo colector y del túbulo distal. Existen otro tipo de células, que son las células intercaladas, que pueden absorber o secretar el potasio. ¿Qué van a hacer estas células? Estas células lo que van a hacer es que se van a absorber potasio en la porción final de los túbulos distales a través de las células intercaladas de tipo A. Desde las células intercaladas con las células principales, pero son las células intercaladas. El mecanismo se va a activar lo que es el mecanismo de transporte ATPasa hidrógeno potasio, que está localizado en la membrana luminal. Esto lo que va a hacer
es reabsorber el potasio, pero lo va a intercambiar por iones de hidrógeno que se van a sujetar a la tubular. Aquí lo mismo que con la ATPasa sodio-potasio, vamos a tener otra bomba que es la ATPasa hidrógeno-potasio, que va a intercambiar el potasio, pero ahora en vez de sodio lo va a intercambiar por iones de hidrógeno. El potasio va a difundir después a través de los canales de potasio desde la membrana vasolateral en el líquido intersticial. Así vamos a ajustar un poco lo que acabamos de decir para ver cuáles son los factores principales que regulan la secreción de potasio. Hemos dicho que tenemos una ingestión de potasio diario, ¿no es cierto? Si esa ingestión aumenta y metemos más potasio del requerimiento diario que tiene la célula, esto va a aumentar la concentración plasmática de potasio, va a haber más potasio en el líquido extracelular. Esa mayor concentración de potasio, esa hiperpotasemia, si quieren llamarlo, me va a estimular a que haya más secreción de aldosterona. Va a haber un aumento de la aldosterona. ¿Qué va a hacer el aldosterona? Y el aumento de la concentración plasmática de potasio me va a estimular, me va a aumentar lo que es la secreción de potasio por los túbulos colectores corticales, ya sea por el mecanismo que hemos visto de la bomba ATPasa sodio-potasio y de la difusión pasiva, o a través también del aumento de la aldosterona, que me va a gastar más, que me va a aumentar la retención de potasio en la célula, ¿no es cierto? Entonces, esto lo que va a hacer es que aumente la expresión de potasio para poder eliminar ese exceso, ¿sí? De forma general en el resumen. ¿Qué va a pasar con el calcio? El control de la concentración extracelular y de la expresión del calcio. Lo mismo, vamos a tener una ingesta diaria de calcio, que en un adulto promedio va a ser más o menos de 1.000 miligramos al día. Esta concentración, el 99% del calcio del cuerpo va a estar en los huesos y solamente el 0,1% va a estar en el líquido intracelular. El 1% se encuentra en el líquido extracelular, que va a corresponder a 2,4 milicorrientes por litro, que es la determinación también que vamos a tener en sangre. De este 1% de líquido extracelular que tenemos de calcio, el 50% no puede ser filtrado, va a estar unido a lo que es proteína, formando el complejo calcio-proteína, y el otro 50% sí se va a poder filtrar y el 99% va a ser reabsorbido. En una alcalosis va a aumentar la unión del calcio a las proteínas, disminuyendo el calcio libre, causando una hipocalcemia. El aumento del calcio va a ser hipercalcemia y la disminución de la hipocalcemia. ¿Cómo se va a detectar el calcio? La gran mayoría se va a detectar por las S. Las S van a eliminar más o menos de 900 miligramos por día. Y por la orina o por el sistema renal solamente vamos a eliminar el 1% total del calcio filtrado. ¿Cómo va a ser esta reabsorción del riñón? Igual lo mismo, vamos a tener un filtrado glomerular del 50% del calcio plasmático y va a llegar al túbulo proximal. En el túbulo proximal se va a resolver el 65% del calcio que llega. Luego, en la porción gruesa también de la sal intestinal se va a resolver más o menos entre el 25 al 30%. Y el restante se va a volver a resolver, no a secretar a diferencia del potasio, sino que va a seguir su absorción en lo que es el túbulo distal y la presión
por la hormona paratiroidea, la PTH. Esta va a aumentar la concentración de calcio en la sangre y esto a su vez va a estimular lo que es la reabsorción ósea, me va a activar la vitamina D, que esta va a aumentar lo que es la reabsorción intersticial de calcio. Y por último, la hormona paratiroidea me va a aumentar la reabsorción de calcio en el asa de Henle y en el túbulo distal. Entonces, aquí estamos viendo dónde me va a actuar la hormona paratiroidea en el sistema tubular renal. Va a actuar en lo que es el asa de Henle y en el túbulo distal para poder reabsorber lo que no se reabsorbió de calcio en el túbulo proximal. Ya dijimos que la mayor cantidad de calcio va a estar en el hueso, ¿no es cierto? Por eso es que cuando aumenta la concentración de calcio, va a haber una restricción ósea para regular lo que es el calcio extracelular. El aumento de la presión arterial también me va a aumentar la presión de calcio. El fosfato plasmático, lo que es el fósforo, me va a ocasionar un aumento de la hormona paratiroidea. Cuando el organismo, cuando hay un aumento de fósforo en lo que es el plasma, esto me sirve como estimulador de la secreción de la hormona paratiroidea. Entonces, al aumentar la hormona paratiroidea, me va a aumentar la concentración de calcio en sangre y otra vez me va a estimular todos los mecanismos para la secreción de calcio de los riñones. El equilibrio ácido-básico también va a tener su papel en el control de depresión de calcio. La acidosis metabólica también estamos hablando a nivel renal. Entonces la acidosis metabólica me va a causar una reabsorción del calcio en los riñones. Al contrario, la alcalosis metabólica me va a causar mayor emisión del calcio en los riñones. ¿Cómo vamos a regular la expresión renal del fósforo? De los fosfatos, que hemos visto que también va a influir en lo que es la expresión de calcio. Entonces tiene que haber una regulación para que no haya una sobreregulación de la hormona paratiroidea. Los túbulos renales tienen un transporte máximo normal para la absorción de fosfato, que es de 0,1 milimol por minuto. Cuando hay una concentración menor en el plano glomerular, casi todo el fosfato se va a reabsorber. Cambio, al contrario, cuando hay una concentración mayor en el plano glomerular, el exceso de calcio, de fosfato, se va a excretar. La concentración de fosfato suele mantenerse por encima de 1 milimol por litro, que es un valor en el que hay una presión continua de fosfato por la orina. La hormona paratiroidea, hemos visto que el aumento del fosfato me va a estimular la secreción de hormona paratiroidea, va a haber un aumento de la secreción de la hormona paratiroidea, que esta me va a favorecer la reabsorción ósea, me va a aumentar el fosfato en el líquido extracelular y me va a aumentar la expresión del fosfato por los túbulos renales. Ahora vamos a ver y vamos a hablar del control de la concentración intracelular de lo que es el magnesio. Solemos ingerir diariamente más o menos entre 250 a 300 miligramos por día de magnesio, pero solo un 50% es absorbido al día, que eso equivale a entre 125 a 150 miligramos por día. La concentración plasmática total de magnesio está en torno a 1,8 miliequivalentes por litro, que es la determinación que hacemos en sangre también. Más de la mitad está
proteína. Libre solamente se encuentra el 0,8 y el equivalente por litro. La excreción diaria a través del riñón va a ser del 10 al 15% del magnesio que llega por el filtrado glomerular al túbulo renal. Entonces, otra vez vamos a tener una concentración diaria que va a llegar al túbulo proximal, que en el caso del magnesio se va a resolver solamente el 25% de ese filtrado. El restante va a pasar a lo que es el sistema de asa de genes. En su porción gruesa, en su porción ascendente, se va a resolver el 65% del magnesio filtrado y el restante también se va a intentar resolver por lo que es el túbulo distal y la porción inicial del túbulo colector, que esa resorción va a ser menos del 5% del magnesio filtrado. Los trastornos que aumentan la expresión del magnesio van a aumentar el magnesio en el líquido extracelular, van a aumentar el volumen extracelular y también va a ocasionar un aumento del calcio en el líquido extracelular. Integrando ahora un poco lo que son los mecanismos renales de control del líquido extracelular, vemos que existe un volumen de líquido extracelular, ¿cierto? Que este va a estar determinado principalmente por lo que ingerimos diariamente a través de la dieta y luego por la salida de lo que es agua y sodio, agua y sal. La regulación de esto lo va a soportar lo que son los riñones, porque es el riñón a través sobre todo del sistema articular renal, que debe adaptar su presión para igualar a la ingesta diaria que tenemos. Debe eliminarse también casi precisamente la misma cantidad de ingerida, porque decimos, lo que ingerimos, todo lo que entra, tiene que salir casi en su totalidad. Pero cuando las compensaciones renales se agotan o no son suficientes, o tenemos algún tipo de alteración, ya sea patológica o algún cambio muy brusco que no me permita compensar de forma rápida, de forma aguda, lo que son estos cambios, se van a involucrar otros ajustes sistémicos. Esto va a ser el cambio de presión sanguínea. Vamos a tener como el filtrado glomerular que está dado primero por la arteria aferente, que es por donde llega todo el flujo sanguíneo renal. Si el organismo detecta que hay un aumento en lo que es la concentración de los iones, va a haber un cambio en esta presión sanguínea para intentar regular que no llegue el mismo flujo sanguíneo al sistema renal, poder compensar lo que es la absorción. Al contrario, si hay alguna falta de lo que son estos iones, igual va a haber un cambio de la presión sanguínea para intentar resolver toda la mayor cantidad de iones sobre la necesidad del organismo en ese momento. Los cambios hormonales también van a influir en el control del líquido extracelular. Ya hemos visto que hay varias hormonas que influyen en lo que es el túbulo renal. Tenemos hormona paratiroidea, tenemos también la vasopresina, que me van a influir y me van a regular la absorción o expresión de ciertos iones. Las alteraciones de la actividad del sistema nervioso simpático también me van a ayudar a este control. La vez del sistema de testosterona y también tenemos lo que son las catecolaminas a través de la adrenalina que me ayudan a regular la presión de los iones. Entonces, vemos que aunque falle o sea un cambio brusco de lo que es de ingesta o por algún defecto
alternando el templado glomerular o la restricción tubular. Entonces, la restricción de sodio va a estar dada por el templado glomerular menos la restricción tubular. Ejemplo, si los riñones se vasodilatan, si hay una vasodilatación en la arteria, en la arteriola aferente renal, el templado glomerular va a aumentar, aumentando lo que es el reparto de sodio a los túbulos, lo que a su vez va a aumentar lo que es la absorción del cloruro de sodio por un lado, habiendo un equilibrio glomérulo tubular, y por otro lado se va a aumentar lo que es la retroalimentación de la mácula densa, en donde el aumento de la llegada del cloruro de sodio al túbulo dental que va a provocar una contracción de la arteriola aferente. Eso lo vimos en el anterior capítulo, ¿cierto? La regulación de agua y sodio. Entonces, el efecto del aumento de la presión arterial sobre la presión va a estar dada por la natriuresis en cuanto aumenta la presión. Si tenemos un aumento de la presión arterial, va a haber un aumento de la presión de sodio. En cambio, si hay un aumento a través del agua, si hay mayor diuresis, la presión arterial va a aumentar y lo que va a aumentar es la presión de agua. Entonces tenemos el aumento de la presión arterial por dos mecanismos. Puede ser por aumento del sodio, que ahí lo vamos a eliminar el sodio, o vamos a tener un aumento de agua, que lo que vamos a eliminar es agua. Como vimos en el anterior capítulo, hemos dicho que la regulación de sodio y agua en el riñón es tan sensible que podemos eliminar o solo agua o podemos eliminar solo soluto según las necesidades del organismo. Entonces, la presión de la regulación del volumen sanguíneo y del volumen de líquido extracelular va a ocasionar lo que es un cambio del volumen sanguíneo que produce un cambio en lo que es el gasto cardíaco. A su vez, el cambio en el gasto cardíaco me va a provocar un gran cambio en lo que es la presión arterial. Y este cambio en la presión arterial me va a provocar un cambio en lo que es la diuresis. Como hemos visto, depende si ese cambio va a estar dado por un aumento de lo que es el sodio o por un aumento de lo que es el agua. Me va a provocar mayor diuresis para intentar compensar lo que es el volumen sanguíneo, intentar regular lo que es la presión arterial, dependiendo de si vamos a eliminar más sodio o más agua según la causa de ese aumento. ¿Cómo va a estar distribuido entonces el líquido extracelular en el intersticio en el sistema vascular? El líquido ingerido generalmente pasa a la sangre, pero luego se va a distribuir en lo que es entre el intersticio, o sea, el espacio intersticial y lo que es el plano. El acúmulo de líquido de la sangre, el 20 al 30% de ese líquido permanece en sangre y aumenta lo que es el volumen sanguíneo, y el resto se va a ir a lo que es el intersticio.
va a aumentar también por lo que es la función del vaso sanguíneo o por un aumento de la permeabilidad capilar. Los factores nerviosos y hormonales que aumentan la eficacia del control por retroalimentación renal del líquido corporal, hemos dicho que va a ser el sistema nervioso simpático, ¿cierto? ¿Cómo lo va a realizar? Va a haber una constricción de las arteriolas renales, disminuyendo lo que es el filtrado glomerular, para que así no aumente lo que es el flujo de nivel cuando haya un aumento de lo que es la ingesta. Va a haber un aumento de la absorción de agua y sal, y esto va a estimular lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona para que regule así lo que es la absorción de agua, sal, y hemos visto que la aldosterona también va a regular lo que es el potasio, calcio, magnesio y fósforo. El sistema nervioso simpático va a reducir lo que es la expresión de sodio y agua, disminuyendo cuando disminuye el volumen sanguíneo. Ante una gran disminución de la presión arterial, una hipotensión grave, va a aumentar su actividad por causa del menor enfriamiento de los vasoreceptores. Los vasoreceptores no van a estimular la reducción de la presión de sodio y agua para intentar compensar esa gran disminución de lo que es la presión arterial. ¿Qué hace entonces la angiotensina 2? La angiotensina 2 me va a aumentar la reabsorción de sodio, me va a estimular la secreción de aldosterona, y con esto me va a retener sodio y agua principalmente en los túbulos proximales, en el asa del membre, en el túbulo distal y en el túbulo colector, en todo el sistema tubular renal. Va a estar estimulada por la disminución de la presión arterial, hemos visto, o por la baja ingesta de sodio, que también me va a provocar una disminución del volumen sanguíneo y por ende una disminución de la presión arterial también. Entonces, cuando tenemos una disminución de la presión arterial, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué va a hacer la aldosterona? La aldosterona me va a aumentar la reabsorción de sodio principalmente en las células principales de los túbulos corticales. Va a actuar, hemos dicho, a nivel de los túbulos corticales. Me va a retener sodio y agua y me va a excretar potasio en la orina. Como ya hemos visto, la aldosterona me va a actuar a nivel de los túbulos corticales y me va a ayudar a lo que es la expresión de potasio en la orina para poder regularme lo que es la concentración de potasio en el líquido extracelular. El péptido natriurético auricular, la abreviación es el PNA, va a producir un pequeño incremento en el filtrado glomerular, va a reducir una reabsorción de sodio en los túbulos colectores, entonces me va a actuar también a nivel de los túbulos colectores, aumentando la expresión de sal y agua y disminuyendo el volumen del líquido extracelular. ¿Por quién va a estar liberado? Es liberado por las fibras musculares auriculares cuando hay un estiramiento excesivo de él, o sea, va a estar liberado por el corazón, por el músculo cardíaco, en lo que son las aurículas. La hormona antidiurética, hemos dicho que va a aumentar lo que es la reabsorción de agua en los túbulos distales y en el túbulo colector, o sea, también me va a actuar en los túbulos distales y en el túbulo colector, aumentando la concentración de la orina, como vimos en el anterior tema, que la hormona antidiurética o vasopresina es la que se encarga de la concentración de la orina, y también aumenta lo que es el volumen extracelular a través de lo que es la reabsorción de agua en los tubos. Y eso sería todo con respecto a este tema. Como ven, parecen muchos guiones, muchas cosas, pero si nos ubicamos dentro de lo que es el túbulo, donde se reabsorbe y después donde se
población, que algunos de estos millones donde puede estar dado el problema, porque hay otros